Estos asuntos nos acompaña esta noche el diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre. Comenzamos ya el debate de la 1. Pues vamos a comenzar ya el debate de esta noche en el que, como les decíamos, nos acompaña Josep Sánchez Llibre, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió y también miembro del Comité de Gobierno de Unió Democrática. Señor Sánchez Llibre, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están ahora mismo las relaciones de CiU después de ese duro cruce de acusaciones al que hemos asistido esta semana? ¿Ha llegado el momento de replantearse esta federación que dura más de 30 años? No, porque esta crisis se ha superado satisfactoriamente en estos últimos momentos. Han existido dos declaraciones importantes y muy contundentes del presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, en el sentido de desautorizar las declaraciones de la Federación de Convergencia de Barcelona Capital. Y, lógicamente, esta desautorización contundente pues, han hecho posible de que la Federación y la coalición siga su camino. Hay muchísimas cosas por hacer. Es verdad que Convergencia y Unió son partidos diferentes, pero también hay grandes objetivos que hemos de continuar consiguiendo las dos formaciones conjuntas, ¿no? Es verdad que los matices y las diferencias entre los dos también pueden complementar, yo digo, este gran esfuerzo que hemos hecho durante los últimos 30 años. También es cierto que si no hubieran existido estas declaraciones tan contundentes del presidente de la Generalitat, nosotros las consideramos en su momento de responsables y la coalición, la viabilidad de la coalición era inviable. Lógicamente, hay que decir, afortunadamente, que es un episodio superado y una crisis superada. Usted dice que es una crisis superada, pero es cierto que el principal punto de ese encuentro sigue siendo el proyecto soberanista. ¿Cómo van a resolver esta diferencia? Porque Unió defiende el encaje de Cataluña en España, sin embargo, Convergencia está apostando una y otra vez por la independencia. Bueno, pero es que justamente lo que se aprobó ayer en el Parlamento de Cataluña es uno de los aspectos fundamentales en que estamos de acuerdo Convergencia y Unió, que es la declaración institucional de la soberanía del pueblo de Cataluña y el derecho a decidir, o el derecho a la autodeterminación, que esto es lo que nos ha unido en todas las aventuras políticas que hemos tenido en estos últimos años. Esto es lo que nos ha unido en el último programa electoral que confeccionamos conjuntamente, y nosotros estamos en este punto. Estamos de acuerdo en que el pueblo de Cataluña sea soberano y estamos de acuerdo en que podamos ejercer una consulta legal, de acuerdo con la legislación vigente, con el máximo diálogo con el Estado español y con las instituciones internacionales, y lo que está por decidir es qué pregunta se incorporará en esta consulta. Pero hasta el día de ayer, Convergencia y Unió estamos perfectamente de acuerdo. Perdóneme, pero ¿cómo se hace una consulta legal? ¿En qué marco se haría? Porque es algo que no dejó claro la declaración aprobada ayer. Con la legislación vigente actual. Y desde este punto de vista, lo que vamos a hacer desde Convergencia y Unió es entablar un diálogo abierto, profundo, con el Estado español para convencerle al Estado español de que lo que aprobamos ayer en el Parlamento de Cataluña es una declaración perfectamente que cabe en la Constitución española. Y en base a este diálogo, que también hoy el presidente del Gobierno acaba de manifestar desde Perú, pues no solamente lo ha de decir y anunciar, sino que también ha de poner a prueba de que el Gobierno español está dispuesto a dialogar profundamente, sin fronteras, con el Gobierno de Cataluña. Y estoy convencido de una cosa, que a través de este diálogo, y de acuerdo con lo que dice el artículo 1.1 de la Constitución española, que España, el Estado español, es un Estado democrático, tienen la obligación también de escuchar lo expresado libremente y democráticamente por el pueblo de Cataluña, por el Parlamento de Cataluña, y a través de este diálogo estamos convencidos que tendría que haber acuerdo. Esta al menos es la voluntad de Convergencia y Unió. Bueno, pues vamos a seguir hablando de la hoja de ruta que se va a seguir a partir de este momento, a partir de la aprobación de esa declaración soberanista y de las tensiones que está generando además en algunos partidos catalanes. Hoy, además de nuestro invitado, del señor Sánchez Llibre, nos acompañan en este estudio también los siguientes analistas. Ángel Expósito, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Arsenio Escolar. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches. Natibel Preciado. Hola, buenas noches. Esther Esteban. Muy buenas noches. Francisco Maruenda. Buenas noches. Y Enric Juliana. Buenas noches. Gracias a los 6 también por acompañarnos. Comenzamos ya con la primera ronda de preguntas. Ángel, cuando quieras. Gracias. Señor Sánchez Llibre, dentro de la familia Convergencia y Unió, ¿qué porcentaje representa? Más o menos.
Bueno, el acuerdo que tenemos estipulado en la Federación es de alrededor de un 33%. El 33% de Convergencia y Unió, usted como portavoz parlamentario, ¿son independentistas? Bueno, a ver, Unión Democrática de Cataluña nunca en su ideología se ha planteado la independencia. Nosotros somos un partido confederal, social cristiano, y a pesar de que en nuestro partido hay militantes independentistas, también hay que decir a continuación que no somos antiindependentistas, ni muchísimo menos, pero nuestra ideología fundamental y central es la confederación. O sea, no somos independentistas en nuestra formulación ideológica. Buenas noches, señor Sánchez Libre. No te quejarás de que ha sido muy extenso. No, has visto que no he dicho nada, pero vamos, así si podéis continuar toda la noche me vais a dar una gran alegría. Yo voy a ser también muy concreto, señor Sánchez Libre. En las elecciones del 25 de noviembre su formación, su federación, Convergencia y Unión, tuvo un retroceso electoral notable, un castigo electoral notable. El fin de semana pasado se publicó una encuesta, creo que en el periódico de Cataluña, que decía que ese deterioro proseguía hasta el punto de que si se celebraran ahora unas nuevas elecciones caerían 8 o 10 diputados más que se irían en su mayoría a Esquerra Republicana de Cataluña. Mi pregunta es, internamente, sea en Convergencia y Unió o sea en Unió, ¿han pensado si no están haciendo una deriva estratégica política que les lleva a no ser los líderes en Cataluña? Si no están cebando a un rival electoral como es Esquerra Republicana, en el fondo, con todo lo que están haciendo? Lógicamente, las encuestas hay que tenerlas en cuenta, hay que analizarlas. Es cierto que en esta última encuesta que salió este final de semana pasado en el periódico de Cataluña, establecía que nosotros continuábamos en un nivel electoral descendiente. Pero también no es menos cierto que nosotros tenemos unos compromisos electorales. El primer compromiso electoral lo cumplimos en el día de ayer, como es la declaración de la soberanía del pueblo de Cataluña y el derecho a decidir, y en base a este compromiso ya cumplido hay que empezar a elaborar una estrategia de gobierno en la que está única y exclusivamente Convergencia y Unió para luchar contra la crisis, para la creación de empleo, para la generación de confianza, y estamos convencidos que a lo largo de esta legislatura pues también recuperaremos la confianza de nuestros electores, que hay que reconocer que los resultados de las últimas elecciones no eran los que nosotros esperábamos y que no han sido buenos. Hay que reconocerlo, yo creo sinceramente, abiertamente, que fracasamos en nuestros objetivos globales. No es lógico convocar unas elecciones y perder 12 diputados. Se ha establecido así, el resultado es el que es, pero también tenemos tiempo a lo largo de nuestra gestión de gobierno de poder implementar medidas que vayan a la dirección de recuperar la confianza en nuestro electorado. En esto estamos. Natibel, tu pregunta. Sí, señor Sánchez Llibre. Ahora mismo está el señor Durán en Chile como representante de la Comisión de Exteriores del Congreso, el presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. Yo hay una cosa que no acabo de entender bien y hay mucha gente que no lo entiende. ¿Cómo un catalanista, una persona que vota en el Parlamento de Cataluña por la soberanía, acepta ser presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso nada menos que de la nación española? Pero es que yo creo sinceramente que es perfectamente compatible la declaración que aprobamos ayer de soberanía del pueblo de Cataluña y del derecho a decidir dentro de la Constitución española y con el ser presidente de la Comisión de Exteriores, que yo creo que yo no le veo ninguna incompatibilidad. ¿No es cierto ser una cosa allí y otra cosa en Madrid? No, porque él está desarrollando su papel político en Madrid. Ya fue presidente de la Comisión de Exteriores con los dos gobiernos socialistas, el Partido Popular le ha dado confianza. Yo creo que le ha dado confianza política porque es una persona muy preparada, una persona, yo diría, intelectualmente con una capacidad internacional muy importante y, repito, yo al menos desde mi punto de vista no le veo esta incompatibilidad. Creo que es compatible y pienso que es favorable también en un futuro en este gran encaje que tendría que existir entre lo que es Cataluña y el Estado español. Últimamente, por cierto, al señor Durán y Lleida todas las crisis le pillan allí en Chile. Seguramente, bueno, es cierto, a mí me decía antes de venir a este debate nuestra jefe de prensa, y te van a preguntar si esto está programado, está planificado, pero la verdad es que no. Tenía que ir porque hace 15 días... Caso Pallerols, que se pidió su dimisión y ahora también. Exactamente, pues porque le invitó la Universidad de Chile y nuestro partido homólogo demócrata cristiano chileno,
Y ahora ha tenido que ir también, pues, porque es una invitación que van parlamentarios de toda Latinoamérica, y él, como presidente de la Comisión Exterior, también va acompañado por dos portavoces, uno del Partido Popular y del Partido Socialista, que no ha podido negarse a ir porque después hubieran dicho que no cumplía con su obligación. Casualidades de la vida. La vida tiene estas casualidades que a veces son positivas y en este caso parece que quiera escurrir el bulto para no estar aquí, pero nada más lejos que esto. Esther. Sí, señor Sánchez Llibre, no me queda claro si usted cree o no cree que la soberanía nacional en nuestro país, en España, reside en el pueblo español. ¿Cree en eso o no? Yo creo lo que dice el artículo 1.2 de la Constitución, que dice la soberanía popular reside en el pueblo español. Pero también el artículo 1.1 de la Constitución dice que España es un Estado democrático y como tal tiene la obligación también de escuchar pues cuáles son los sentimientos mayoritarios del pueblo de Cataluña, que no deja de ser una nación. ¿La Constitución? No, la Constitución dice que España es un Estado democrático. Y yo añado, que como Estado democrático tiene la obligación de escuchar pues el sentimiento mayoritario del pueblo de Cataluña, y en base a escuchar este sentimiento mayoritario del pueblo de Cataluña tiene la obligación de dialogar. Y yo creo que esto es perfectamente compatible dentro de la Constitución, con lo cual, claro, la Constitución es del año 1978, el pueblo... Y ustedes, perdón, señor sí. Sánchez Llibre, que son tan europeístas y han presumido de ellos. Yo misma he viajado muchísimo con su partido a Europa. Bueno, es que hemos viajado conjuntamente. ¿Cómo digieren ustedes que todos los organismos internacionales se hayan pronunciado que según los tratados de la Unión Europea, del derecho internacional, de las disposiciones de la ONU, Cataluña carece de soberanía y no puede independizarse? ¿Cómo explican ustedes esto? Pues esa contradicción tremenda entre una cosa y la otra. Pero es que lo que aprobamos ayer no fue la independencia de Cataluña. Lo que aprobamos ayer fue el derecho a decidir, que son dos cosas totalmente diferentes. Veremos cuando se produzca esta consulta, en diálogo y con acuerdo con el Estado español, cuál es la pregunta que vamos a plantear. Pero en ningún momento se planteó ayer se declaró ayer la independencia de Cataluña. Se planteó y se aprobó mayoritariamente el derecho a decidir, que es el derecho a la autodeterminación, que ustedes han de saber, y lo saben perfectamente, que en reiteradas ocasiones ya se ha aprobado en el Parlamento de Cataluña el derecho a la autodeterminación. Y lo han votado muchísimas formaciones políticas. Con lo cual yo creo que hay que aclarar que una cosa es el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación, y la otra cosa es la independencia de Cataluña, que ayer no estuvo, ni se planteó, ni se aprobó en el Parlamento de Cataluña. Son dos cosas diferentes. Pero ustedes hablan de derecho a decidir de los catalanes. ¿Por qué no amplían esa consulta o ese derecho a decidir de todos los españoles, como plantean también otras muchas voces? Porque esto dicen que sería lo realmente democrático. Bueno, pero vamos a ver, yo le voy a dar una contestación, a ver si soy capaz de explicarla bien. Cuando se vota el Estatuto de Cataluña, en un referéndum, ¿quién lo vota? Los ciudadanos de Cataluña, no lo votan los ciudadanos españoles. Por lo tanto, es exactamente lo mismo. Nosotros planteamos el derecho a decidir, que entendemos que lo han de referendar o han de aplicarse en esta consulta los ciudadanos única y exclusivamente de Cataluña. Como cuando se aprueba el referéndum del Estatuto de Cataluña, que hemos hecho 2 referéndums, única y exclusivamente lo han votado los ciudadanos de Cataluña. No los ciudadanos españoles. Una cosa muy cortita. Si la pregunta es si algún día se llega a hacer un referéndum, una consulta, ¿quiere usted, ciudadano, que Cataluña sea un Estado independiente? ¿Cuál será su respuesta? ¿Usted qué votará, sí o no? Probablemente yo vote que no. Yo no soy independentista. Por eso estoy en Unión Democrática de Cataluña. Marguenda, tu pregunta se te ha colado, Arsenio. Bueno, no pasa nada. No, esto de la soberanía, pues claro, llama ciertamente la atención, ¿no? Porque claro, soberanía entonces, ¿qué será España? ¿Qué será el pueblo español? ¿Un ente administrativo entrañable, como dijo el presidente Pujol? ¿Reconoceremos la soberanía de Aragón, que era Reino de Aragón y Barcelona era Condado de Barcelona y Cataluña no existía en la Edad Media? ¿Reconoceremos a Castilla, que era más rica y más poderosa que el Condado de Barcelona? ¿Soberanía de Murcia?
Claro, están generando un enredo monumental porque, claro, ¿qué legitimidad, y yo soy catalán, tendrá Cataluña para decir, nosotros sí tenemos soberanía, pero Murcia no, porque Murcia es clase inferior, ¿no? Murcia no tiene derecho, o Castilla no tiene, o Madrid, por ejemplo. Decir, oiga, ¿por qué no hacemos entonces una confederación? Es decir, que están generando un enredo, con perdón, no digo usted, que no creo que esté de acuerdo del todo con estas cosas, espero, ¿no? Un enredo de dimensiones monumentales. Yo no sé, como español o catalán, ¿qué seré? Es decir, ¿en qué pueblo estoy? No, pero es que yo creo que aquí existe una información sesgada. Quizás nosotros pecamos de no explicarlo suficientemente bien en el ámbito del Estado español. Quizás tampoco tenemos la ayuda de los medios de comunicación, pero si repasamos la historia de Cataluña como nación, pues nos tendríamos que ir al siglo XV o XVI. Nos tendríamos que ir a la Mancomunidad de Barcelona del siglo XIX, nos tenemos que ir al Estatuto del año 1931 del siglo XX, con lo cual es cierto, y lo dice el preámbulo del Estatuto, que Cataluña es una de las naciones más antiguas del mundo. Cataluña es una de las naciones más antiguas en el sentido de que fue de las primeras que tuvo un parlamento o una mancomunidad, con lo cual es cierto que existen, y lo recoge la Constitución, cuando diferencia entre nacionalidades y regiones. Por lo tanto, es verdad que en Cataluña hay un sentimiento diferenciado de lo que puedan sentir otras comunidades autónomas. Castilla también, ahora, y León. Fruto del Estado de las Autonomías se ha generado un sentimiento de pertenencia territorial. El Quijote, es decir, Don Quijote hablaba de su patria y se refería a su pueblo, ¿no? Es decir, que es muy complicado el sentimiento nación, patria. Ahora se ha generado, la gente que nos ve tiene un sentimiento nacional. Sí, hasta Madrid tiene ya en breve. Yo no me quiero complicar la vida pues hablando de la situación o de la experiencia histórica de otras comunidades autónomas españolas. Yo hablo única y exclusivamente de Cataluña e intento explicar a la ciudadanía española cuál es el sentimiento del pueblo de Cataluña y cómo se fundamentó en la historia política de todos los siglos, el nacimiento de Cataluña como nación. Y en base a estas historias y en base a esta radiografía de lo que ha representado Cataluña en el mundo, pues ha sobrevenido a la actual Generalitat de Cataluña, ¿no? Enrique, tu pregunta. Sí, yo creo que pese a lo que pueda parecer, y seguramente parece que es una situación política de una enorme o una considerable confusión, esta sobre todo es la de Cataluña, después de los resultados del 25 de noviembre, me da la impresión de que el debate de ayer en el Parlamento tiende a una cierta clarificación, en el sentido siguiente, es decir, por un lado queda claro los partidos que están en contra del derecho de decisión, es decir, del ejercicio del derecho de autodeterminación, con la novedad del voto negativo del Partido Socialista, que pienso que es un dato político relevante de esa votación, y por otro lado la existencia de un bloque político que está a favor del derecho de ejercer el derecho de autodeterminación. Pero en el interior de este bloque político hay posiciones distintas. Si tuviésemos que tomar el plano del metro como referencia, diríamos que hay unos que quieren bajar en una estación y otros que están dispuestos a llegar a una estación un poco más lejos, ¿no? Bien, está claro que Esquerra Republicana es un partido netamente independentista, es decir, que lo que quiere Esquerra Republicana es la independencia de Cataluña. Los jóvenes de la CUP posiblemente también lo quieren, con unos tintes sociales más distintos. Ahora, la cuestión, y sabemos también lo que quiere Unió, porque además usted lo ha explicitado, es decir, Unió no quiere bajar en ópera, sino que se baja en sol para coger el metro de Madrid. Es mi opinión personal. Y si cogemos el metro de Barcelona, pues ustedes se bajan en la Plaza de Cataluña y no en la de Universitat, ¿no? O sea, ustedes, su estación de metro es el ejercicio en sí mismo del derecho, pero no quieren la independencia. Ahora, la cuestión es, entonces, Convergencia Democrática, sus socios de gobierno, exactamente en el plano del metro donde van. Es decir, Convergencia Democrática, sabemos lo que es Unió, sabemos la posición del Partido Socialista, sabemos la posición de Esquerra Republicana, sabemos la posición, evidentemente, del PP, que incluso se levantó y se fue de todos los grupos, pero de sus socios, ¿cuál es? O sea, Convergencia Democrática, se lo pregunto de otra manera, ¿se está convirtiendo en el ala liberal de Esquerra Republicana de Cataluña? Bueno, yo creo que exactamente no es esto, ¿no? Porque tendríamos que analizar o tendríamos que prever en un futuro inmediato, cuando se produzca esta consulta, cuál va a ser la pregunta que vamos a plantear los partidos que hemos propiciado el acuerdo parlamentario de ayer.
Y aquí tendríamos que ponernos de acuerdo. Pues unos estarían por la independencia, otros estarían por un Estado confederal, otros estarían por estructuras de Estado, y esta es la gran negociación que hemos de entablar con el Estado español. Yo pienso que al momento delicado de la situación política y económica española, ahora más que nunca hay que entablar pues un diálogo profundo, firme, para conseguir estos pactos entre Cataluña y el Estado español en base a poder ejercer este derecho de autodeterminación que ayer se aprobó mayoritariamente en el Congreso, en el Parlamento de Cataluña. Hay que decir también a continuación que, como he dicho, relevante y que nosotros lo hemos valorado muy negativamente, es no poder incorporar al Partido Socialista de Cataluña en el voto favorable al derecho a decidir cuando había sido una formación política que a lo largo de toda la campaña electoral pues había estado a favor de este derecho a decidir. ¿Se esperaba el voto del PSC y la reacción de esos 5 diputados socialistas? Bueno, nosotros esperábamos cuando nos sentamos o se sentaron a negociar con el Partido Socialista que se rebajaron las pretensiones del documento inicial, en el sentido de que se retiró del documento inicial previsto la posibilidad de que se pudiera concretar la pregunta de si los catalanes preferían ser un Estado miembro de la Unión Europea, que con la desaparición de esta pregunta y solamente centrándonos en el derecho a decidir, los socialistas entrarían en este acuerdo. Bueno, esto no fue posible y hay que lamentarlo porque yo creo sinceramente que el Partido Socialista de Cataluña es imprescindible para la cohesión política y social de Cataluña. Bueno, pero quizás han primado otros intereses, yo diría particulares, relacionados con el Partido Socialista Obrero Español, pero aquí yo no quiero entrar. Yo solamente constato que ha sido un dato relevante y que ha sido una verdadera lástima no poder incorporar los 20 diputados del Partido Socialista. Expósito. Sí, rápidamente. En los últimos días se han producido, aparte del hecho ayer en el Parlamento, un par de declaraciones en las últimas horas, a mi juicio, muy interesantes. Una, la del presidente de la patronal, Foment, del Treball, y otra, esta misma mañana, el presidente del Banco Sabadell, el señor Oliu. No le quiero preguntar directamente si son ustedes conscientes, porque evidentemente son conscientes de todo, faltaría más, no lo interprete mal, pero ¿han calculado ustedes el daño económico para Cataluña del lío que está montado y el daño, por lo tanto, para el resto de España del lío que está montado en las dos direcciones? Bueno, realmente son hechos relevantes que lógicamente han de preocupar a cualquier partido serio y con responsabilidades políticas, ¿no? Pero también nosotros somos conscientes de que hasta donde se ha llegado con la aprobación de la declaración institucional en el Parlamento de Cataluña no ha de perjudicar las relaciones económicas entre Cataluña y España. Es cierto, y también hay que reconocerlo, que durante estos últimos meses también han habido muchísimas informaciones, algunas de ellas interesadas, pues en la dirección de perjudicar estas relaciones económicas. Nosotros somos perfectamente conscientes y en ningún momento nosotros vamos a hacer o ejercer una acción política que vaya en detrimento de, yo diría, malbaratar y de desgastar la economía productiva catalana en sus relaciones comerciales que pueden tener con el Estado español. Natibel y luego Esther. Yo sí, Enric Juliana, que es un experto, no acaba de entender su situación, olvídese de que la entendamos los demás. Pero, en fin, 6 veces, creo que son 6 veces, ha proclamado el Parlamento de Cataluña el derecho a decidir y la autodeterminación. ¿Esta va a ser la última o habrá más? Porque, ¿sabe la impresión que tenemos? Que el presidente, el Gobierno de Cataluña, el presidente Mas, se ha visto impulsado un poco a ponerse al frente de la manifestación independentista porque el Gobierno le iba muy mal y de nuevo el Gobierno le vuelve a ir mal. Entonces, ¿esto va en serio o qué va a pasar? Bueno, yo creo que en estas últimas elecciones han quedado claras 2 cuestiones. Una, la proclamación de la soberanía del pueblo catalán y segundo, la decisión firme de poder establecer una consulta en esta legislatura. Yo creo que sería bueno para Cataluña y para España que finalmente ya no se proclamara más este derecho de autodeterminación, porque resolveríamos esta papeleta. Y en esta dirección vamos. O sea, pienso sinceramente que hemos de hacer el máximo esfuerzo, el Gobierno de Cataluña
y el gobierno español para establecer este diálogo, porque en definitiva, estableciendo y profundizando en este diálogo importante, nos tendríamos que poner de acuerdo para poder celebrar esta consulta, como se han celebrado las consultas o los referendos de las aprobaciones o no de los diferentes estatutos de autonomía que se han planteado en España. No hay ni fecha, ni método, ni nada, o sea, queda en el aire otra vez. No, porque ha sido la primera iniciativa política que hemos presentado, tenemos 4 años para poderla plantear, tenemos 4 años y en estos 4 años yo creo que hemos de ser capaces, unos y otros, de sentarnos en una mesa y dialogar, pactar, razonar, admitiendo la pluralidad política que existe en España y atendiendo los razonamientos que nosotros vamos a poner encima de la mesa. Y hay que llegar a un acuerdo. Y, sinceramente, yo creo que los 2 partidos mayoritarios españoles, tanto el Partido Popular que está en el gobierno como el Partido Socialista Obrero Español, tendrían que mover ficha en la dirección de poder ponernos de acuerdo en base a lo que se ha aprobado en el Parlamento de Cataluña, porque yo pienso que sería muy bueno para Cataluña y muy bueno para España. Yo soy de los que creo sinceramente que hay posibilidades de llegar a un acuerdo. Esther. Yo andando un poco en lo que dice Natibel, la percepción que se tiene en el resto de España, tal vez equivocada, o tal vez porque los periodistas, como usted acaba de decir, no lo hemos sabido explicar. Culpa de todos. Yo creo que si lo explicamos, lo que pasa es que no lo entendemos, que es diferente. Explicamos lo que queremos entender. Pero ahondando en esta tesis, Cataluña el año pasado tuvo la segunda peor marca de España en tasa de paro, solo superada por Andalucía. Y evidentemente la percepción que tenemos es que el presidente Mas, al que conocimos como un hombre sensato, yo ya no le reconozco en esa sensatez, ¿no? Se ha envuelto en los temas identitarios incapaz de decirles a los catalanes que sabe sacarlos de esta. Quería saber su valoración de esta percepción y si usted prevé que van a acabar la legislatura o efectivamente van a consentir que Esquerra Republicana de Cataluña les coma la merienda, que es lo que les está pasando. Bueno, nosotros vamos a intentar acabar la legislatura. Tenemos un socio estable en la actividad parlamentaria que es Esquerra Republicana de Cataluña, porque también es cierto que no ha existido o no hemos encontrado o no ha habido otra fuerza parlamentaria que haya sido capaz de ponerse de acuerdo con Convergencia y Unió. ¿Hubiera preferido usted otro socio? Yo siempre miro el futuro. El pasado ya es historia. Con lo cual, pues ahora, bienvenidos sean los socios de Esquerra Republicana. Hay un acuerdo parlamentario. Es cierto que hemos tomado una serie de iniciativas que no nos han gustado. Después podríamos hablar de economía, porque aquí creo que hay muchas yo le quería preguntar eso. Hay muchas responsabilidades. Usted es economista, usted está... señor, espera, que conteste que conteste la pregunta de Esther. Señor, espera que termine de contestar. Sí. Con lo cual, yo estoy convencido, al menos espero, o tengo la ilusión de que esta legislatura se pueda acabar, yo diría, relativamente bien, pero tengo la gran convicción de que el Partido Popular que está en el gobierno y el Partido Socialista que está en la oposición muevan ficha para que este diálogo sea posible y poder llegar a un acuerdo y poder evitar este choque de trenes que a nosotros desde ningún punto de vista lo queremos. Por lo tanto, también hay que pasar la papeleta a los que están en el gobierno, en el Estado español, en España y al primer partido de la oposición, que no toda la responsabilidad caiga sobre nuestras espaldas. ¿Y el paro? Que le preguntaba por el mal dato. Sí, tenemos una... ¿Ustedes también es culpa solo del gobierno central? No, la situación económica que hemos heredado en Cataluña ha sido muy negativa. No voy a empezar a criticar al tripartito anterior porque todos saben ustedes perfectamente cuál es la situación de Cataluña, como la actual situación política y económica española, pero también es cierto que las grandes medidas estructurales para impulsar la economía productiva, para generar empleo y para generar confianza, siempre, hasta hoy, con las competencias actuales, dependen de la Administración central y dependen del Gobierno central. Y hoy hay un paro, hay un dato de paro realmente preocupante, que yo pienso que es el principal problema de la economía española, y también quiero decir públicamente que el Gobierno español no ha planteado ninguna medida orientada a favorecer el empleo, ni una. Nosotros, que apoyamos la reforma laboral, y lo digo aquí públicamente porque entendíamos que la reforma laboral se tenía que homologar a las diferentes legislaciones laborales que existen en Europa, la aprobamos con la condición de que el Gobierno implementara un plan de choque, como han hecho otros países importantes de la Unión Europea, para luchar contra el paro y crear ocupación.
apoyamos con la intención y con el compromiso de que el gobierno del Partido Popular pondría en marcha la ley del emprendedor, que tampoco lo ha hecho. Y también la apoyamos con una cuestión que es muy importante. Y seguramente hoy nos entenderán muchas familias y empresarios y pequeños empresarios españoles. Hoy en España, para que haya actividad económica, es necesario que fluya el crédito a los pequeños y medianos empresarios y a los trabajadores y a los empresarios autónomos. Y desgraciadamente el crédito no fluye. Y mientras no fluya el crédito no va a haber generación de empleo. Y esto el Gobierno no ha tomado ninguna decisión importante para luchar contra el paro, para implementar medidas orientadas a la ocupación, como han hecho otros países, para tirar adelante la ley del emprendedor y para que haya crédito para mañana, para las pequeñas y medianas empresas. Y sin esto es muy difícil luchar con los mecanismos actuales contra el paro. Y Cataluña pues no tiene estas herramientas a su mano. Ojalá las tuviéramos. Ojalá las tuviéramos. Bueno, del paro, de ese dato que hemos conocido hoy, también de la reforma laboral y de la economía vamos a tener ocasión de hablar en los próximos minutos aquí en el debate. Pero en esta semana en la que han pasado tantas cosas, en la que el Twitter de algunos políticos ha echado humo, nosotros hemos preguntado en el nuestro si al final se va a celebrar ese referéndum en Cataluña. Y estas son algunas de las respuestas que nos han llegado. Patricia González, por ejemplo, dice que debería haberlo, es un derecho del pueblo catalán, para mí tiene más peso la legitimidad, dice, que la legalidad en este caso. La respuesta de Ricardo Cruz es que dice que España, el gobierno y los juzgados pondrán todo en su sitio, que son simples intenciones y que para él los que quieren el referéndum son menos del 50% de los catalanes. Y acabamos con la respuesta de Alberto Garbal, Centrix, que asegura que espera que sí, es la mejor forma de resolver lo que los políticos usan como distracción y el resultado, que se respete. No sé qué tiene que decir al respecto. Bueno, pues veo que hay diferencia de opiniones, pero hay personas que no sé si viven en Cataluña o viven en otras comunidades del Estado español que son favorables a que se produzca esta consulta. Yo me alegro. Hay otras que no lo ven claro, bueno, yo lo respeto, pero es que el derecho a decidir no tiene nada con la pregunta que se va a formular en el futuro. Yo creo que aquí hay esta confusión que a los ciudadanos, quizás por culpa nuestra, porque no lo sabemos explicar bien, confunden el derecho a decidir con la independencia. Y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver una cosa con la otra. En Cataluña hay gente independentista, pero también hay muchas personas que quieren el derecho a la autodeterminación o el derecho a decidir, que no son independentistas y lo que aspiran es a tener unas relaciones diferentes a las actuales entre Cataluña y España. Por lo tanto, hay un poco de todo. La pluralidad es muy importante en Cataluña. Bueno, vayamos en esta dirección. Le quiero preguntar ya, para acabar, sobre los casos de corrupción que hemos conocido en las últimas semanas, caso Pallerols incluido, y que salpican además a la familia Pujol. ¿Ve verosímil que puedan tener cuentas en Suiza y cree que es necesario un pacto anticorrupción, como ha propuesto el presidente del Gobierno? Bueno, yo me he de creer lo que ha dicho el presidente Pujol, en el sentido de que ellos no tenían cuentas, o él, concretamente él no tenía cuentas, y para mí la palabra del presidente Pujol es una palabra sagrada. Otra cuestión, es cierto que los casos de corrupción que han saltado en estas últimas semanas o en estos últimos días, bueno, crean una sensación de desafección muy importante en la sociedad española y en la sociedad catalana. ¿Y qué hay que hacer para evitar que esto no vaya más? Bueno, yo pienso que hay que dejar actuar a la justicia con la máxima libertad, con luz y taquígrafos, y también sería muy bueno que todos los políticos nos pusiéramos de acuerdo en la dirección de poder conseguir este gran pacto anticorrupción, con la máxima transparencia, con el máximo diálogo, para evitar que se hunda el sistema político actual, porque si se hunde vamos hacia lo desconocido y a veces lo desconocido es mucho peor que lo actual. Por lo tanto, totalmente de acuerdo, y probablemente también en las medidas que se pudieran aplicar en un futuro tendríamos que ponernos de acuerdo todas las formaciones políticas en delimitar cuál sería la praxis o el procedimiento en que todos estaríamos de acuerdo para que cuando se produzca un determinado caso de corrupción se pueda plantear de oficio ya una comisión de investigación para determinar si un imputado realmente es una persona que tiene el derecho a defenderse o realmente tiene que dimitir, que yo pienso que estaría todo en manos de los jueces y no sería un procedimiento adecuado, pero nos tendríamos que poner de acuerdo todas las formaciones políticas sobre el procedimiento
a seguir cuando hubiera un caso de corrupción. Y usted me ha preguntado por el caso Parallelos. Es cierto que se ha producido la sentencia después de 16 años, pero yo también quiero aclarar aquí que Unió no ha sido parte en este acuerdo entre la acusación pública, la privada de los acusados, y que Unió no tiene ninguna acusación penal ni de financiación irregular por parte del informe del fiscal, con lo cual nosotros solamente somos responsables subsidiarios, lógicamente porque los que cometieron este delito son personas que antes estaban en Unió y en su momento dimitieron o fueron expulsadas, con lo cual la responsabilidad de Unió, del señor Duran Lleida, de todos los miembros de la dirección actual, no existe, según el informe que ha llegado a nuestras manos por parte del fiscal. Por tanto, en su opinión, el señor Duran y Lleida ha hecho bien en no dimitir, aunque esa dimisión se la pedía muchísima gente, entre otros el señor Junqueras, su socio. Bueno, pues son maneras de hacer política. Nosotros nunca, usted puede repasar la hemeroteca, que cuando ha habido un escándalo de corrupción en cualquier formación política, no hemos sido nunca de los que vamos a avivar más al fuego, decir, bueno, yo no soy nada y los otros lo son todo, y nosotros siempre hemos sido prudentes. Hay que, primero, leer la información, leer las conclusiones del fiscal. Creo que mañana va a salir la sentencia del caso Pallarols, con lo cual nosotros esperamos que esta sentencia del caso Pallarols vaya en la misma dirección que las conclusiones del fiscal, pero hablar sin haber leído detenidamente pues los papeles, bueno, yo pienso que hacemos un mal servicio a la democracia, y lógicamente no puedo compartir las afirmaciones de Oriol Junqueras, allá él con su responsabilidad. Pues señor Sánchez Llibre, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el debate de la ONU y por haber contestado a todas estas preguntas que le han planteado los analistas. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, buenas noches. Pues vamos a analizar con más detalle todo lo referente al caso Bárcenas. Vamos a seguir hablando de corrupción. Ayer mismo en el Congreso el ministro de Hacienda respondía precisamente a este asunto. Cristóbal Montoro insistía en que ninguna persona encausada puede beneficiarse de la amnistía fiscal, mientras el Partido Socialista pedía su dimisión y se mostraba convencido de que la nueva ley ha servido para beneficiar a delincuentes. Vamos a recordar ese duro debate. La declaración tributaria extraordinaria no borra o limpia delitos, como se venía diciendo. Las rentas de origen ilícito no salvan las responsabilidades que pudieran derivarse judicialmente para el declarante. ¿Qué pide este Parlamento y los ciudadanos? Conocer el origen de la fortuna amasada por el extesorero del Partido Popular y cómo ha regularizado esa situación. Que usted dimita si el señor Bárcenas efectivamente se ha acogido a esa amnistía fiscal. Señor ministro, ¿el ministro de Hacienda ha cobrado en B? ¿Ha cobrado un sobre? La ruindad en la política tiene un límite. No ya la política, la ruindad en la política tiene un límite. En relación con mi declaración de renta, no es que esté publicada, y las rentas está publicada en la página web de este Congreso de los Diputados. Isaura, ¿lo tiene claro? No me ha contestado a nada. Señor ministro, no voy a hacer la misma intervención que usted ha hecho conmigo, porque mi papel, mi obligación en este momento es, ante todos los españoles, preguntar. ¿Qué le falta por que le responda? Yo sé que le falta por que le responda. Lo que usted tiene como intención política. A usted no le interesa esto que le he venido a contar esta mañana. Bueno, pues estas fueron las explicaciones que dio el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. ¿Qué os parecieron? ¿Fueron suficientes? ¿Se han despejado las dudas? Arsenio, por ejemplo. En mi opinión, no, ni fueron suficientes las que dio ayer Montoro en el Congreso, ni fueron suficientes las que dio Cospedal el lunes pasado, la secretaria general del Partido Popular, en parte suyas y en parte nos contó que algunas de ellas eran de boca del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. A mí me parece sorprendente que cada vez que en las aguas de la corrupción afloran nuevos cadáveres o nuevos detritos, de esos que se han creado tantos en la sociedad española en los últimos años, los políticos nos vuelvan a vender la misma película. El lunes pasado nos vendió el Partido Popular que iba a crear unas auditorías externas y mira por dónde supimos pocas horas después que es exactamente lo mismo que nos dijo hace 4 años. Cuando empezó el caso Gürtel. Yo creo que están perdiendo una oportunidad, no solo el Partido Popular, también el Partido Socialista, por desgracia, de limpiar absolutamente todo lo que ha pasado sucio
en sus cuarteles generales y en sus operaciones políticas de los últimos años, ¿no? Yo me pregunto si corrupción es también amparar la corrupción, mirar para otro lado, dar amnistías fiscales y luego no explicar si se han acogido a ellas corruptos, delincuentes fiscales. Y si no tendrían que preguntarse eso en general los políticos, ¿no? Yo creo que además se lo está preguntando a todos los ciudadanos. Ayer publicaba una encuesta en la cadena SER y es tremendo, ¿no? Porque decía que para los españoles solo 2 de cada 10 políticos serían honrados, luego 8 serían corruptos. Es terrible. Es decir, si esa es la percepción que tiene la ciudadanía sobre los comportamientos de los políticos, ¿por qué no hacen nada por erradicar absolutamente esas prácticas? Pero de verdad, no con esas declaraciones que dicen cuando les vienen mal dadas, sino tomando medidas contundentes e inmediatas. Enrique. No, yo discrepo un poco de estas músicas de fondo que seguramente es inevitable en estos momentos en España, esta especie de lamentación continua sobre los políticos. Está reverdeciendo, está regresando desgraciadamente algo que durante bastantes años se incubó en este país, que es un sentimiento antipolítico. Una de las características, o sea, el franquismo se fue desmontado formalmente y jurídicamente, se hizo la transición, pero es evidente que el franquismo ha dejado unos pósitos culturales en el país, y uno de ellos es una profunda animadversión hacia la política, hacia los partidos políticos, y esto reaparece hoy. Lo digo, claro, al quien me acabe de escuchar ahora dirá, este señor que está diciendo con la que está cayendo. No, es verdad, lo que está cayendo es muy grave, es muy serio, pero no sé si hasta qué punto la respuesta, digamos, las retóricas de respuesta a lo que está ocurriendo no encubre también esto. Es decir, estamos regresando a viejas lamentaciones que fueron inoculadas moralmente a la población española durante el franquismo, que es, cuando las cosas se complican, digamos, una reacción antipolítica. Aquí lo que hay que establecer es, hombre, una cierta claridad sobre lo que ha ocurrido. Y la pregunta principal sobre lo que ha ocurrido es que se pidió una información a Suiza sobre una determinada persona y ha regresado una respuesta clara, una respuesta concisa y además una respuesta alarmante. Es que el tesorero del Partido Popular había llegado a acumular 22 millones de euros en una cuenta corriente en Suiza. 22 millones de euros es una cantidad extraordinaria de dinero. Son más de 3.000 millones de las antiguas pesetas. Para ganar 3.000 millones de las antiguas pesetas hay que, en fin, ser un genio de las finanzas o de la empresa privada, pero, en fin, en principio parece que ningún tesorero de ningún partido político pueda llegar a ganar 3.000 millones de pesetas. Entonces yo creo que lo ideal para mí sería que en lugar de caer en estas lamentaciones, así, estas retóricas, que yo creo que nos llevan un poco al pasado, aquí hay que plantear una pregunta. ¿Cómo es posible que el tesorero de un partido político español haya podido ganar 3.000 millones de pesetas y además los tenga en Suiza? Esta es la pregunta y a esto hay que responder. Lo demás son retóricas, y cuidado con las retóricas antipolíticas, porque la política es necesaria. La política es absolutamente necesaria. No es solo que el tesorero del partido en el gobierno, cuando era tesorero, acumulara 22 millones de euros en Suiza. Es que hay docenas de altos cargos del Partido Popular eso no imputados, sí, está probado que están imputados, Paco. Y imputados en una causa donde parece que aparecía una trama enorme de corrupción en el Partido Popular y en Madrid, con la Comunidad Valenciana, en Castilla y León y tal. También parece que hay imputados por causas de corrupción en el Partido Socialista vía los ERE. También parece que hay imputados por corrupción en Unión vía el escándalo Pallerols. También parece que hay indicios de corrupción, sobrados indicios de corrupción en Convergencia. Por ejemplo, en el caso Palau. Es decir, no es que la gente vuelva a funcionamientos del pasado, del franquismo, de que como las cosas van muy mal, la culpa la tienen los políticos. No, es que la gente se está escandalizando de ver cuántas mangancias y cuántas corruptelas se están haciendo dentro, o se han hecho dentro de muchos partidos,
no sé si con la tolerancia o por lo menos con el mirar para otro lado de los máximos dirigentes. Sí, de eso es de lo que estamos hablando. No estamos hablando solo del tesorero del Partido. Enrique, el derecho a réplica, pero brevemente. Sí, por no, favor. nada, es una respuesta basada en la evidencia. Es evidente que la gente está escandalizada, preocupada, harta, irritada, etcétera, etcétera. Está claro que es así, no podría ser de otra manera. Yo solamente la apreciación crítica la hago. El sentimiento de la gente es claro y hay motivo. Lo que yo solo recriminaba es que, además de esto, yo creo que hay una cierta recreación retórica desde el periodismo que nos lleva a los años 40, a los años 50, que es que la política es mala por sí misma. Y esto a mí me preocupa. Pero eso no es el periodismo, esos son los barómetros del CIS. Eso es la opinión pública. No, es pero solo el es la periodismo. manera como se peina la opinión pública. La opinión pública está ahí, tiene motivo. Insisto, hay motivo. Pero luego depende cómo la peinas. Te puedes peinar para atrás o para un lado. ¿Y qué dices? ¿Que los periódicos deberíamos hacer lo Yo creo que contrario? hay demasiada gente en España peinando para atrás. Oye, mi impresión. Pero ¿crees que debiéramos los periódicos hacer lo contrario? No es retórica. Vamos, todos queremos saber qué ha hecho Bárcenas, de dónde ha sacado el dinero, si se ha acogido a la amnistía fiscal, lo mismo que el señor López Viejo, también otro imputado, como son expulsados de los partidos, con eso se creen que ya es suficiente. Queremos saber lo que han hecho con ese dinero y queremos saber si se han acogido a la amnistía fiscal, porque eso sería muy grave. Bien, queremos saberlo y se lo preguntamos al ministro, como ayer, y no contesta. Dice, no me consta. No es una respuesta suficiente. Queremos transparencia. ¿Y sabes lo que están haciendo? Un proyecto de ley de transparencia incompleto, tardío, que no afecta ni a la jefatura del Estado ni a los partidos políticos. O sea, lo que queremos es que los legisladores tomen medidas. Y como no las toman porque son arte y parte, pues queremos presionarlos. La pena es que no se atienen a las peticiones verbales o a los razonamientos, no, porque los intereses están por encima de los razonamientos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente se moviliza, el año pasado había 10 manifestaciones diarias en España. 10. Este año va a haber más porque la gente necesita que le respondan de una manera profunda y convincente, no de una manera para salir del paso y escapar y decir, a mí no me consta, yo ese nombre no lo tengo. No, señor, explíquenos qué ha pasado con este individuo, con este y con todos los demás. Explíquenoslo. Hombre, yo más que por responder a vosotros, yo me posiciono mucho más cerca de la opinión de Arsenio en este caso. ¿Por qué? Porque yo más que culpar a cómo nos peinamos o a cómo peinamos las cosas los medios de comunicación, yo culpo a los medios de comunicación de ser cómplices con el poder, según cómo le vaya ese medio de comunicación. ¿Por qué cuando un medio de comunicación levanta un caso de corrupción en los Pujol, por ejemplo, pues a lo mejor los periódicos catalanes no les interesa en absoluto ese tema porque consideran que no es tema, que todos los hijos de Pujol se enriquezcan, pues no es sospechoso. Lo mismo, cuando es un caso de corrupción del PP, pues a lo mejor al país le interesa más que al Mundo, o que al ABC, o que a la... En fin, yo de eso sí que creo que hay muchas complicidades. Y en ese sentido, los medios de comunicación no podemos olvidar que nuestra tarea es ejercer el contrapoder. Y si no tenemos esos controles que Natividad los ha definido muy bien y que yo comparto, es decir, si los políticos entre ellos se arropan, se protegen, pero no entre los mismos, sino entre los contrarios. En este país sigue la corrupción, porque PP y PSOE se han amparado muchísimo tiempo, muchísimo. Eso sí, cuando la corrupción viene del PP, como ahora el caso de Bárcenas, bueno, los socialistas se ponen estupendos. Y si es el caso de los seres, son los populares los que se ponen estupendos, pero nunca miran a lo propio. Por lo tanto, claro que hay desafección de la ciudadanía, claro que es preocupante, a mí me preocupa muchísimo que los políticos tengan este desprestigio, porque fuera de la política no hay democracia, y si no hay democracia vamos a algo que nadie quiere. Por lo tanto, pero oye, vamos a poner las cosas en su sitio. Insuficiente la respuesta del ministro,
insuficiente la reacción del Partido Popular, que tiene que investigar ya mismo y hacer una regeneración en toda regla. La secretaria general dijo aquello de la manzana podrida. Insuficiente la reacción del Partido Socialista cuando le toca, y para qué decir de la reacción de Convergencia y Unió. Meto a Convergencia y meto a Unió cuando las cuentas en Suiza parece que es lo normal, y que un político tenga cuentas en Suiza es un escándalo. Enrique, enseguida te doy el turno de palabra, pero como no solo de Amaruenda, vamos, se me va a enfadar. Mira qué cara me está poniendo. Y a Expósito, que no me puedo olvidar de ellos, que todavía no han intervenido. No, mira, es que me sorprende lo que has dicho, Esther, ¿no? Es decir, ¿qué hemos de hacer seguidismo si el mundo saca un escándalo sin, de momento, listas? ¿No? Claro, es que atacar directamente a los otros periódicos... Seguidismo no. No, a mí me causa estupor. Propia. De momento nosotros, por ejemplo, hemos sacado del PP todo lo que se puede sacar. Todas las críticas a Bárcenas, a cualquier caso. Pero claro, si quieres, yo todavía no he visto una lista. Yo llevo días esperando de ver una lista de... Porque claro, se ha sacado una información que seguro que la habéis contrastado. Si de mis palabras lo que deduces es que estoy defendiendo al mundo donde colaboro, te has equivocado. Porque he hecho una reflexión muy tan genérica que he metido a todos. No, claro, es una reflexión que a mí no me gusta, ¿no? ¿Sabes? Porque claro, al final lo que transmites a la gente es como si los periódicos... Es la mía. Bueno, me dejas acabar. Pero las es mi televisiones... reflexión. Tú, no, por eso te digo. Entonces, yo no la entiendo muy bien. Es decir, dime qué no hemos sacado. Es decir, dime que La Vanguardia, que es un gran periódico, uno de los grandes periódicos nacionales, 29 que no hemos sacado. Es decir, que estamos al servicio de alguien. Yo creo que no. Es decir, lo que yo estoy al servicio de una información, ¿no? Entonces, si la información, yo, en el momento que tenga una lista veraz, que yo sepa que alguien del PP ha cobrado, como he dicho públicamente, incluso pediré dimisiones, ¿no? Y yo he sido el director de gabinete de Mariano Rajoy, es decir, con lo cual tengo todavía una más legitimidad que nadie en esto al decirlo, pero al igual que la izquierda me ha criticado por haber sido político, cosa que en Inglaterra no se hace, o en Italia, tú eres político y periodista y no pasa nada. Bueno, a mí no me importa eso, ¿no? Por tanto, yo lo que espero que seamos todos serios, ¿no? Entonces, se ha dicho que hay dirigentes del Partido Popular que han cobrado de forma ilícita y tal. Bueno, pues oye, que salga la lista de una vez por todas, que sepamos, porque claro, yo no puedo exigir que en el tema de Bárcenas, efectivamente, que explique de dónde ha sacado ese dinero, porque es un genio. Es decir, si él de forma lícita, y lo digo públicamente... Un genio no, un sinvergüenza. Déjame la ironía, genio déjame, hombre, bueno, creo que pero las ironías la gente lo entiende, ¿no? Claro. No es sé. decir, si él de forma lícita, con la carga que significa ser gerente de un partido que te ocupa 8, 9, 10 horas, ha tenido tiempo para de forma legal amasar dinero, oye, pues que nos lo explican los españoles. Que ha cometido una ilegalidad, que se evadir impuestos. Claro, eso apesta, ¿no? Por tanto, para ser claros, me has dicho esta ironía, el tema de Bárcenas, con perdón, huele raro. Como está judicial, pues vamos a ver que nos explique exactamente dónde ha sacado ese dinero, porque si no, efectivamente extiende la imagen que los partidos políticos, que son fundamentales, todo el mundo se dedica a robar, y no es verdad. La inmensa mayoría de los periódicos, de los periodistas, de la gente que nos ve es honrada. López Viejo también, ¿eh? Ha sacado vamos a escuchar 1,5 millones de euros. Tipo test, casi. Yo coincido con Esther en gran medida y con Arsenio, con todos. Todo el mundo ha dicho alguna cosa lógica y razonable. Yo también he sido director de un periódico y yo no me he sentido ofendido en absoluto, al contrario. La crítica a la profesión quizás haya que hacerla en conjunto, no poniendo cabeceras. Yo la entiendo. Yo no las así, he puesto en ningún momento porque he citado a todas. Exijo inmediatamente que se rectifique la metáfora de cómo se peina la gente por razones obvias. Enrique Juliana, no te metas en líos, macho. Hay cosas de las que no se pueden. Yo me peino para atrás. Sí, bueno, lo que puedes. Y ahora ya en serio. 5 cosas muy rápidas y una conclusión. Primero, el PP tiene un gravísimo marrón ante la opinión pública porque le ha estallado un tsunami directamente y ellos lo saben. Y yo creo, sinceramente, que cómo se reaccionaron en las primeras horas, a lo mejor no les quedaba otra, pero es evidente que a la gente no le ha convencido. Y ellos lo saben también. Por lo tanto, a ver qué hacen. Segundo, es muy complicado demostrar la inocencia, ¿eh? Esto es un poco el mundo al revés. O sea, el PP tiene que demostrar su inocencia. Digamos que hay que demostrar la culpabilidad de alguien, no la inocencia. Y los políticos también deberían estar en ese principio fundamental de los estados de derecho. Y me refiero al asunto de los sobres. Porque de los sobres, lo que sabemos, y ahí tiene razón Maruenda, es que el amigo íntimo del señor Bárcenas, que es el señor Trías, que como todo el mundo sabe, no fue precisamente el mejor diputado, el más famoso, el más importante de la historia del Grupo Popular, fue un diputado más durante un periodo de tiempo, dice que se cobraron sobres. Esto es como lo de escupir para arriba y al que le caiga que se aguante. No. Si se cobraron sobres, di el nombre, di los datos, pedimos la declaración de la renta y si lo declaró o no lo declaró y quién lo declaró y si ha prescrito o no ha prescrito y adelante y a muerte y con la lista entera.
Lo que no vale es decir, no, yo estaba allí. Bueno, entonces si estabas allí lo sabías, ¿por qué no lo has dicho? Sobre todo porque Claro, no estaba por lo- allí. Bueno, porque eso por lo es tanto, mentira, por no lo estaba tanto, allí. si lo sabe, que diga qué. Lo que no vale es, como digo, escupir para arriba, porque le puede caer a cualquiera. Y eso me parece tremendamente injusto. El tema de la amnistía, voy muy rápido. El tema de la amnistía. O sea, a mí el problema no es que Bárcenas o López Viejo o quien sea se haya acogido a la amnistía. Es que la amnistía fiscal es una vergüenza de por sí. Se acoja quien se Más acoja. a más, que No diría vale Juliana. decir ahora, como se ha acogido el señor Bárcenas, que dimita a Montoro. No, si el problema no es que se acoja el señor Bárcenas, es que el señor Bárcenas tiene todos sus derechos individuales, salvo que esté acogido en primera persona a esa ley y está imputado Claro, por en otra. ese caso no. En ese En caso ese no. caso no. Pero es que no está en la lista. Bueno, vamos a ver. No, porque es la que cosa ya ha está dicho el confusa. ministro que no está en la lista. será por Y si una está empresa. por una sociedad, habrá que verlo. No va a ser tan tonto. Su abogado le habrá dicho, no te acojas tú personalmente porque no puedes. Por lo tanto, dicho eso, yo que estoy ahora recopilando los tickets para la declaración del IVA, me parece una vergüenza que un señor regularice 10 millones de euros y que yo tenga que pagar hasta el último céntimo del IVA, cosa que, por supuesto, hacemos el 99% de los españoles. Y termino. Acabamos ya. Sinceramente, pienso que estamos mejor que antes. Yo entiendo que la gente esté cabreada y tienes toda la razón, Arsenio, faltaría más. La gente está cabreada, indignada y manifestándose porque esto es una vergüenza. Pero estamos mejor. ¿Por qué? Porque Bárcenas no está. Porque el Palau ya no es el cajero, porque los seres no se gestionan como se gestionaban, porque Urdangarín y el amiguito también, van a ir para adelante. Y porque sencillamente las prácticas de corrupción estoy convencido que hoy existen menos de cuando todos estos que he dicho se lo estaban llevando crudo. Por lo tanto, Pero eso tampoco es un consuelo, Ángel. No me estoy consolando. aparte de que He dicho que todo es una vergüenza, pero que estamos mejor que cuando se lo estaban llevando y no lo sabíamos. Me parece que es indiscutible. Hombre, Pero lo que hace pasa falta- es que- ¿pensáis que hace falta lo un que pacto pasa- anticorrupción para evitar nuevos casos como este? Sí, mejor que hayan ido aflorando y que los Sin que duda. la hayan hecho la paguen. Sin duda. Mejor. Pero luego también conocemos cosas nuevas que a mí me dejan atónito. Cuando nos presentó el ministro Montoro, creo recordar que con la vicepresidenta del Gobierno delante, lo que todos hemos llamado la amnistía fiscal, juraría que dijo que se iba a recaudar el 10% de lo que se aflorara. Juraría. Y todos nos escandalizamos porque era una manera de ponerle un impuesto al 10% a los delincuentes, mientras que los ciudadanos pagamos el 20, el 30 y hasta el 40. Y mira por dónde ayer nos enteramos en la comparecencia del ministro que lo que han pagado ha sido el 3%. El 3% es lo que han pagado los que han regularizado. Un paso más en el escándalo. Un paso más en el escándalo. Sí, exacto. lo Y que- otro no, paso pero- más. Vamos a dejar que hable. Y no pasa Lo que nada, pasa- es decir, No, y no sí, pasa nada, no, es no, que pero- esto de Hacienda pero- no se siente Yo quiero Vamos a insistir. escuchar la reflexión de, No, quiero de insistir- Juliana, que me parece que tiene que contestar a unos cuantos. No, por alusiones, no, yo no voy a entrar aquí ahora, lejos, pequeñas peleas de periódico, no, ni me doy por aludido, digamos, en lo que se haya podido decir. Es decir, yo lo que creo, el problema es que estas espirales que conducen a la causa general tienen un problema para los que sueñan con la causa general, que es que al final la causa general hace que no se respondan las preguntas, porque para que las preguntas se puedan responder han de estar claras y han de estar a la vista. Y si al lado de una pregunta pones una docena más, es lo que estoy intentando decir, a riesgo de que se me malinterprete. Es decir, yo lo que digo es que la primera pregunta que hay que responder, y hasta que no esté respuesta no hay que pasar a la segunda pregunta, es como el tesorero del primer partido político español ha podido amasar una fortuna de 22 millones de euros y tenerla en Suiza. Cuando haya una respuesta convincente a esta pregunta, pasamos a la pregunta número 2. Porque si las 25 preguntas se hacen a la No estoy de vez, acuerdo. Nos si dan las las uvas, preguntas querido, nos 25 dan las se uvas. hacen a la No vez, estoy de al final acuerdo. se crea una especie de clímax, que es lo que está ocurriendo, cuya consecuencia política final es que las cosas tienden a no aclararse y se acaba sedimentando sobre la población la sensación de que todo es un auténtico desastre y no se aclaran las cosas. O sea, claridad en las preguntas y otra cosa, claridad en los procedimientos. Claridad en los procedimientos también, todo tipo de procedimientos, también los periodísticos. Es decir, lo de Bárdenas se conoce por un procedimiento claro. El juez
preguntó a las autoridades suizas, oiga, este señor tiene dinero en Suiza, y al cabo de un tiempo las autoridades suizas han dado una respuesta, lo tiene, y tiene tanto, y lo tenía en tal sitio. Procedimiento claro. Se han publicado informes de la policía de los que nadie se hace responsable. Lo único tangible que ha ocurrido en relación a estos informes de la policía es que ha sido destituido el secretario de Estado de Seguridad. Hecho que, por otro lado, que ocurrió hace unas semanas, pasó casi desapercibido. Cuando en un país es destituido el número 2 del Ministerio del Interior, es que hay algún problema, ¿eh? Atención. Y los procedimientos son muy importantes. En democracia los procedimientos son muy importantes. Hombre, yo creo que es verdad que los procedimientos son importantes, por supuesto que sí, ya lo creo. En todos los niveles que tú has citado, en el nivel judicial, en el nivel político, en el nivel periodístico, no estoy en absoluto de acuerdo con lo que planteas del orden de las preguntas. Es que hay muchas preguntas sin respuesta. Y cuando hay tantas preguntas sin respuesta, no creo que la solución es ir una a una para ir, no. Y tampoco, en favor de la claridad, en favor de la claridad. Creo, Enrique, por los casos que hemos visto de corrupción, la corrupción no es nueva en este país. Vimos el caso Filesa, Malesa, en fin, aquella época negra que el PSOE dice haber aprendido de entonces. Y vimos cómo iba saliendo. Yo, fíjate, creo más que tú en la justicia, porque yo creo que todos estos escándalos al final se sabe y quien la hace la paga. Acabamos de ver 12 años después, aun siendo una justicia lenta, que es lenta y es mala por lenta, acabamos de ver una conclusión... No, es que no me puedes atribuir que yo no crea o crea poco en la justicia. No, bueno, a lo mejor me parece un poco excesivo. En ese sentido, sino que yo tal vez sea más confiada que tú, por decirlo de otra manera, que no te ofenda tanto. Entonces yo soy más confiada que tú, porque creo, evidentemente, que aunque haya muchas preguntas sin llegar a una causa general, porque una causa general también se utiliza para todo. ¿Es una causa general decir que un partido político se financia ilegalmente? ¿Es una causa general? Oye, es que los partidos políticos en este país ese tema no le tienen resuelto. Y sabemos y nos consta que se han financiado ilegalmente. Y no decimos fulanito, menganito, porque a lo mejor no lo sabemos, pero afirmar que los partidos políticos se han estado financiando ilegalmente en este país no es abrir una causa general. Por lo tanto, yo creo transparencia, que no digan tolerancia cero, porque no es verdad. Porque claro, si dicen vamos a abrir una investigación acaba siendo interna, tolerancia infinita. Claro, si tú dices tolerancia cero, si eso estamos hartos de oírlo. Oye, o que se acaben con los paripés. Por lo tanto, en fin, que yo confío que aquí quien la hace la paga, todavía me lo creo. Pues os quiero preguntar también por las informaciones que hemos conocido esta semana sobre la Fundación Ideas del Partido Socialista. Primero, ese posible favoritismo a la hora de asignar contratos a amigos y familiares afines al partido. Y luego por esos artículos firmados por Amy Martin, esa columnista fantasma que cobraba 3.000 euros por artículo y que ha supuesto la destitución del director de la Fundación, Carlos Mulas. Hoy, por cierto, su exmujer ha dicho en un comunicado que Amy Martin era ella y que todo forma parte de un juego literario. Veo por aquí risas, Expósito. Nos ha dado envidia articulistas a 3.000 euros, ¿no? Nos hemos quedado toda la profesión atónitos. Atónitos no, nos hemos quedado envidiosos. Pero a mí esto me parece de verdad de un chusco, de un cutre, de un hortera, de un patético. De verdad, que un señor, y voy a intentar mezclar la ironía con el pitorreo porque es que en el fondo me da la risa, lo digo sinceramente. O sea, que un señor con supuesto prestigio, ¿eh? O sea, que el currículum del tal Mulas... Sí, que el currículum del tal Mulas no es ninguna tontería. Ya lo quisiera yo académicamente y seguro que hasta por nivel de inteligencia al mío, ni de lejos, ¿no? Pero claro, que este hombre haya estado ahí, que tenga álbum de fotos hasta con Clinton. Acordaos la que salió cuando el Gao Ping salió con no sé quién. Este tenía 25.000 fotos más. Resulta que facturaba 3.000 euros por columna con la tal Amy Martin, hablando de cosas completamente peregrinas. Eso en una redacción, porque en el fondo una redacción, es imposible que lo sepa solo uno. Imposible. Y todos hemos trabajado en redacciones, todos. Y todos sabemos cómo llegan las colaboraciones, y quién pasa la factura, y quién la cobra, y a qué sociedad, y quién decide, y quién escoge, y quién relee, y quién edita. Por lo tanto, es imposible que eso lo sepa solo el tal Mulas, por muy listo que fuera. Y luego, ahora ya viene la broma, la aparición hoy de la supuesta cineasta
la señora Zoe esta, diciendo que yo soy la mujer, pero oye, que yo sí que lo mandaba. Y resulta que manda lo mismo que había publicado el otro en otro sitio. Bueno, esto empieza a ser un sainete, una mezcla entre, por supuesto, que es grave, pero lo patético. Es una corruptela. Vamos a escuchar a Natibel. Es una corruptela, yo creo que esperpéntica, pero vamos, lo que me parece intolerable también es que la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, Soraya Rodríguez, diga que no hay ninguna ilegalidad, que es todo muy razonable, que son morales los contratos y que en las fundaciones se contrata a la gente más afín. Vamos a ver, esto es, primero, el dinero de la Fundación Ideas es de todos los españoles, como se sabe. Segundo, porque son subvencionadas. Por supuesto, lo sabía todo el mundo hasta el punto de que esto se supone que ha salido de uno de los represaliados por el ERE que ha ocurrido en la Fundación Ideas. Es decir, lo sabía todo el mundo. ¿Cómo no lo va a saber el director de la Fundación? ¿Cómo no lo va a saber el señor Caldera? Si no lo sabe, peca también por defecto, por no haberse ocupado de investigarlo. Pero todo el mundo sabría que se estaba pagando esta cantidad de dinero. Hay muchas personas que tienen que fiscalizarlo. Entonces, me parece inmoral que digan que no tiene importancia, que es todo legal y que además es ético. No, por favor, es una inmensa metedura de pata y además es una inmoralidad. Y luego de lo demás ya no sigo, o sea, ya que esta señora aproveche la oportunidad para vender su futura novela ya me parece lamentable, sinceramente. Una argumentación estrafalaria, es decir, absurda, ¿no? Todos aquí, todos hemos ocupado responsabilidades, yo ocupo de dirección de un periódico, sé perfectamente todos los que escriben, los que cobran, es más, todos los meses tengo que firmarlo y autorizarlo, ¿no? Supongo, Ángel, pues habrá pasado a todos, tienes que estar ahí encima y es, vamos, puede ser una factura que sí, te despiste. Te la pueden meter por algún lado, pero, en fin. Y esas cifras siempre, pues claro, además normalmente te lo dan, vamos, no es ningún secreto, y ves las cifras y eso te llama la atención, es decir, 3.000 euros por artículo es una cifra que a mí ya me gustaría cobrar el día que deje de ser director, ¿no? Por tanto, es absurdo, ¿no? Luego que Carlos Mulas, que efectivamente usted es una persona brillante como economista, etcétera, pues haya sido capaz de hacerlo tan mal. De Caldera no me extraña, ¿no? Porque Caldera es más chapucilla, ¿no? Ya lo demostró como ministro y en el Grupo Socialista, al cual también conozco un poquitín, ¿no? Y puedo decirlo con una cierta seriedad, ¿no? Pues no me sorprende, ¿no? Porque se habrá desinteresado. Normalmente el director de la Fundación es el que lleva el día a día, no lo lleva el responsable político, ¿no? Y Mulas es el que lo llevaba, que además, por cierto, a mayor abundamiento es economista, ¿no? Y luego ya la irrupción efectivamente estelar de la amiga Zoe, la exmujer de él, pues es como de película, no tengo palabras para definirlo. Yo creo que brevemente para que podáis opinar todos, hecho, lo siento, pero creo que me da la razón. Es decir, el efecto causa general produce esto, produce que se empieza la semana hablando de 22 millones en Suiza, insisto, más de 3.000 millones de las antiguas pesetas en Suiza, con tintes de que estamos ante un hecho estructural de una cierta importancia, de una cierta relevancia, y se acaba en un cuadro de Arniches o en una película de Almodóvar, digamos, el señor que tiene a su cargo un presupuesto tal y que, bueno, puede que haya favorecido a su, o no, a su, no se sabe, a su mujer, y al final este pequeño enredo de historia literaria. El efecto causa general es este, que es aplana la realidad, la aplana, la achata, y parece que todo tenga la misma importancia, de que todo forma parte de un estado latente de motín del buen pueblo cabreado, con perdón, ante la situación. Hombre, la gente está enfadada, evidentemente, pero también el rigor obliga a establecer la altura y la dimensión de las montañas. No es lo mismo tener 22 millones en Suiza que organizar un juego literario de dudosa contabilidad con tu mujer. Son dos cosas distintas y políticamente son muy distintas. Yo lo he llamado corruptela esperpéntica, no he dicho que sea... es verdad que no tiene nada que ver un caso con el otro, este es mucho más inocente y más naif, pero Juliana, la impresión que se transmite la impresión a la gente es terrible, es pésima igualmente, ¿no? Pero insisto, es necesario recuperar un cierto punto de cordura, y la cordura pasa por establecer las dimensiones de las cosas. Oye, esto tiene esta dimensión y esto tiene esta otra. Si perdemos este punto, esta capacidad, ya estamos perdidos. Yo evidentemente nadie, creo, en la mesa ha dimensionado
una cosa y la otra porque no es comparable, evidentemente. 22 millones en Suiza. Con 50.000 euros. No es comparable. Dicho esto, yo voy a insistir un poco en el argumento de Nativer porque es que es así. O sea, yo cuando oí a la portavoz del PSOE, a la señora Soraya Rodríguez, dije, va a tener que callarse muy pronto. Y se ha tenido que callar tanto que es que al día siguiente de ella decir que era moral y que era legal, al día siguiente han tenido que echar a este señor. ¿Por qué? Porque puestos así, lo primero, las fundaciones, yo delimitaría muchísimo la ayuda de las fundaciones, muchísimo que las haría desaparecer. ¿Por qué? Porque, oye, las fundaciones afines a los partidos, allá se las arreglen los partidos. ¿Por qué? Porque el dinero de las fundaciones ha sido también un nicho de poder según el partido que gobierna. Yo voy a dar a esta fundación que es afín, porque ideológicamente estoy más cerca, y a mí esos nichos opacos no me gustan, para empezar. Y luego para seguir, oye, si haces precio de amigos, a los amigos te tienen que hacer un precio baratito, ya que contratas a los amigos y a los amiguetes, que te lo hagan gratis, que es lo que hacemos los periodistas cuando montamos un periódico y llamamos a los amigos y utilizamos a todos los buenos nombres. Oye, échame una mano. Pero aquí, oye, en la Fundación Ideas, ¿cómo pagaban a los amigos? Y aparte, que esta señora, insisto, en el argumento de Nativer, porque me ha parecido brillante y le quiero repetir, encima utilice esto para vender libros, ya es el colmo. Arsenio. Bueno, habéis dicho casi todo y estoy de acuerdo en casi todo. Yo creo, Enrique, que nadie ha comparado un caso con el otro, evidentemente. Esto es casi una anécdota, lo de la Fundación Ideas, pero es un caso de corrupción que hay que corregir inmediatamente. Afortunadamente han echado al director inmediatamente. Y creo que ahora lo que tendrían que hacer es exigir que devuelva el dinero. Porque estamos hablando de dinero público. Se lo han pedido ya, ¿eh? Las fundaciones, y tendría que hacerlo, tendría que devolverlo. Las fundaciones viven, sobre todo este tipo de fundaciones, no sé si al 90%, pero en torno al 90% de dinero público, directo, que les va en subvención. Entonces, descubrir que se están haciendo cosas de este tipo, que imagino que se estarán haciendo en otras, bueno, espero que no, cosas parecidas, pues yo creo que nos hacemos una mala causa a todos nosotros, es decir, una nueva figura o institución en duda. Las fundaciones, ahora las fundaciones. Cuando vimos que el duque de Palma, el señor Urdangarín, también hacía una fundación que en sus estatutos, creo que en el artículo 1 decía sinónimo de lucro, sin ánimo de lucro, pero luego resulta que era sinónimo de lucro. Entonces, vamos a ver qué pasa con las fundaciones, sobre todo las fundaciones que se nutren de fondos públicos. Yo creo que hay un ejercicio obligado de transparencia y de que todo lo que se detecte hay que limpiarlo, pero hay que limpiarlo contundentemente, hay que echarlos a los que se les pille, pero contundentemente. En eso tiene razón, pero cuidado también, porque los partidos políticos necesitan una financiación. Es decir, la Constitución así lo establece, que son pilares fundamentales, son asociaciones privadas, pero con una función pública, ¿no? Entonces, claro, si al final les vamos, ya sé que es impopular lo que diré, ¿no? Y me sumo a lo de la causa general, que me parece una idea brillante, ¿no? Causa general. Nos cargamos las fundaciones de los partidos, les dejamos sin el IPAD porque no nos gusta que tengan IPAD. Oye, que en avión, yo no quiero que vayan en preferente, ¿no? Pero que vayan, oye, ¿por qué no van en autobús, ¿no? De Madrid a Barcelona, que también se puede ir, perdón por la ironía, ¿no? Llegará un momento que vamos a tener los políticos que acabaremos teniendo, de una mediocridad exasperante. Yo ahora miraba el currículum de este Carlos Mulas Granados, que efectivamente tiene un currículum que me ha sorprendido para ser un dirigente en activo del PSOE, porque claro, también ahí se ha instalado una mediocridad exasperante que pasará en el PP cuando vuelva a la oposición, porque la gente brillante, desafortunadamente, deja la política y se vuelve a las cátedras, se vuelve a ejercer de técnico comercial del Estado, de abogado del Estado, de secretarios de consejos, legítimamente. No creas. Bueno, porque es que pasa una cosa, querida amiga, que realmente la economía privada, incluso en tiempo de crisis y que nadie se ofenda, si tienes un brillante currículum, pues te ofrecen. Y entonces, bueno, yo no conozco ningún abogado del Estado que esté en paro, al revés, se los pelean cualquier gran compañía legítimamente. Por tanto, deberíamos de acotar el discurso de la crítica a los políticos, porque claro, yo, de los políticos que he conocido como todos vosotros, la inmensa mayoría del Partido Popular, del PSOE, de Izquierda Unida, de Esquerra Republicana, yo que soy antinacionalista, son honrados.
son trabajadores, ganan menos en la política. Pero claro, hemos hecho un discurso, yo cuando a mis alumnos les explico los partidos políticos, bueno, vengo esta tarde de hacerlo, por cierto, ¿no? Pues claro, te miran mal. Cuando les hablas de la democracia, te preguntan qué democracia. Cuando les hablas de las instituciones, te dicen que si el Tribunal Constitucional no sé qué, que si los ministros no sé cuántos, que si el presidente no sé qué. Entonces, claro, nos cargamos el sistema, el rey, ¿sabes? Claro, el pobre rey al final, que ha hecho tanto por España, no para de recibir, ¿no? Es una locura. Pero eso, estando de acuerdo en lo que dices, también 30 segundos, Arsenio, espero que estés de acuerdo en que tenemos mucho camino por recorrer en transparencia claro, y en claro. exigencia de cuentas públicas de todo lo público. Y en educación democrática. Y en educación Bueno, democrática. señores, se ha hablado tanto de corrupción estos días que casi se nos ha olvidado la crisis. Claro que hoy el dato de la EPA nos ha devuelto a la realidad, a la dura y cruda realidad que es que estamos rozando ya los 6 millones de parados. El número exacto es de 5.965.400 personas, con una tasa de desempleo del 26,02%. Esta misma tarde, Mariano Rajoy anunciaba una prórroga en el plan Prepara hasta que la tasa de paro no baje del 20%. Y mientras la oposición insiste en que es la reforma laboral y su ineficacia, en su opinión, la causante principal de que el paro siga subiendo en nuestro país. Os pido vuestra opinión. Natibel, por ejemplo. Pues yo creo que la reforma laboral tiene mucha culpa de las cifras tan espeluznantes y tan dramáticas del paro. Porque yo no entiendo tampoco cuando el ministro Arias Cañete ha dicho que ha sido una reforma positiva, y poniéndome a pensarlo, ¿por qué puede ser positiva? Pues puede ser positiva porque ha rebajado los salarios, ha anulado los derechos de los trabajadores y entonces los empresarios y los grandes inversores piensan que es mucho más fácil en un mercado laboral desactivado donde se cobran sueldos orientales, digamos, sueldos de tercermundistas y donde los trabajadores no tienen derecho a defenderse, es más fácil invertir. Pues sinceramente yo lo veo así. La reforma laboral ha servido para aumentar las cifras de paro. Arsenio. Yo creo que los datos son horrorosos, los datos son terribles, ¿no? 700.000 parados más en un año, 850.000 ocupados menos en un año, que es la otra parte del problema enorme. Las tasas disparadas del 22,85 que teníamos de tasa de paro hace un año al 26 ahora. 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en paro. Es terrible, es decir, el panorama que pinta la EPA es terrible. Y por primera vez el sector, perdóname, el sector público destruye más empleo porcentualmente que el privado. Lo peor de todo eso es que la perspectiva es mala. Es muy mala. Ayer mismo nos decía el Fondo Monetario Internacional que en la economía española pues va a ser un desastre este año, el 2013. Quiero decir que, siendo horroroso el dato, probablemente va a seguir empeorando en la siguiente EPA y no sé si en la siguiente y no sé si en la siguiente. Lo que ha anunciado esta tarde el presidente de Gobierno está bien, ¿no? Pero son medidas paliativas de los efectos del paro. Es decir, da una cierta tranquilidad que el programa Prepara pues se vaya a mantener y que esas familias que se están quedando ya sin cobertura van a tener ese pequeño ingreso. Da una cierta tranquilidad, pero a mí no me da ninguna que el Gobierno, y lo apuntaba Sánchez Libre, no considere esto una emergencia. No llame hoy mismo, mañana mismo a todos los partidos y vean entre todos qué se puede hacer como un plan de choque ante el paro. Parece que hubiera una resignación a que de esto ya nos sacará la coyuntura. No, es que la coyuntura no te saca. La coyuntura cada vez está peor. La perspectiva de la coyuntura es cada vez peor. Es así. Expósito. 3 cositas. Primero, una general. No estamos los periodistas para dar lecciones de asuntos de cómo se crea y se genera empleo. Lo digo porque nuestro sector, por desgracia, está en la situación en la que está y en todos los grupos de comunicación, públicos y privados, hemos vivido y estamos viviendo severísimos problemas. Por tanto, que nadie entienda, al menos mi intervención, como una lección o una opinión o una verdad, porque ya quisiera yo tener la solución para este asunto. Segundo, los datos son, es que no tengo calificativos, los datos son una hecatombe. O sea, es que no se puede decir más que hecatombe, drama, catástrofe, terroríficos, es que son lo que son. O sea, eran lo que eran hace 2 años, que era otra hecatombe, bueno, pues ahora es más hecatombe. Eso yo creo que nadie tiene duda. Tercero, las curvas en economía no se cambian con una ley. O sea, la ley, la reforma laboral, la gente que se ha ido con esta reforma laboral,
por desgracia, por la curva de la economía, se hubiera ido igual, solo que quizás con más ventajas o con más dinero. ¿Tú crees que se hubieran hecho tantos seres? Y no tan deprisa. ¿Tantos seres se hubieran hecho como se están haciendo? Yo creo que sí. Algunas empresas o muchas empresas hubieran buscado otros caminos. Permitidme terminar. La curva en la economía, la curva de caída de la economía, no va a cambiar así. Ojalá, no va a cambiar así. Y si la economía está cayendo y haces una ley o un gran pacto o un gran acuerdo o un plan de choque, al día siguiente no se pone así a crear empleo, claro, ni de broma. Claro. Luego las curvas, puedes aspirar a que no siga cayendo. Las curvas han de suavizarse y luego tienen que empezar a retomar. Y eso va a ocurrir durante este año, a finales del año. Y lo dice también el Fondo Monetario Internacional. Luego, la curva que traemos heredada desde hace 4 o 5 años, yo quiero pensar, permíteme que termine, que esa curva va a virar. Cuanto antes mejor, cuanto más rápido mejor, pero creo que esa curva va a virar. Y por último, y ya termino, ante el asunto del paro yo coincido con Arsenio en el dato, no en la lectura. Claro que va a aumentar el paro. Pero es que no estamos de acuerdo en que existe un sobredimensionamiento, sobre todo por la politización de determinada parte del sector público. No estoy hablando ni muchísimo menos de los maestros, de los enfermeros y médicos, de los guardias civiles, de los policías nacionales. No estoy hablando de eso, que son funcionarios, ni de los soldados. Pero no estamos de acuerdo en que sobraban un montón de entidades financieras. No estamos de acuerdo en que sobraban un montón de empresas públicas. No estamos de acuerdo en que sobraban un montón de cargos de empresas públicas politizadas completamente. Bueno, pues reconozcámoslo en un discurso que no tiene que ser cínico. Todos esos puestos eran artificiales y sobran. Y eso, y nos puede pasar a cualquiera, y yo podía haber estado allí, son puestos de trabajo que va a haber que eliminar. No, yo... Y eso tiene que ocurrir. Evidentemente pues yo escuché el otro día la pero es que va a aumentar. Es cada día peor. Solo una cosa. Pero inexorablemente, por alusiones enseguida, Esther, porque es que han traído médicos, lo que algunos enfermeros, llaman maestros. el síndrome del paseante. El horizonte, crees que te estás acercando al final del problema y cuando te acercas al horizonte se vuelve a alejar el horizonte. No. Es así. Bueno, yo a un economista que respeto mucho en una comida me dijo, déjate de gaitas, fíjate solo en una cifra, el paro. O sea, en este momento lo único que en este país es la cifra donde nos tenemos que mirar es el paro. 6 millones de personas, el paro es intolerable. El 55% de nuestros hijos en paro es intolerable. Se están yendo y el 70% fuera de en alguna España. Provincia. Bueno, el dato medio. Evidentemente esto es tremendo. A mí, que se recorte del sector público me pasa lo que a Ángel. A mí no me escandaliza. Siempre y cuando se sepa de dónde hay que recortar. A mí, que sobran enchufados del sector público así, que sobran asesores así, fundaciones, organismos que no sabíamos para qué servían, políticos colocados en entidades financieras que tampoco... En fin, yo creo que siempre es para qué y quiénes. O sea, yo que creo que todo es tocable, hasta la sanidad, que es un tema intocable, se hace demagogia con ella. Yo creo que, evidentemente, si sales a la calle y tú dices, no quiero que me toquen la sanidad, ni la educación, en fin, lo básico. Pero yo creo que en épocas de vacas flacas no hay que negarse a ningún planteamiento. ¿A qué hay que negarse? Pues evidentemente a que nos acostumbremos a que esto es lo normal. Y este país no se puede amoldar y acostumbrar a 6 millones de parados. ¿Qué va a pasar? Lo que dicen, yo no tengo criterio ninguno. Digo lo que me dicen. Yo he hablado con 3 empresarios esta semana, importantes, todos ellos. Y la pregunta que le hacemos todos, oye, ¿tú cómo lo ves? Todos te dicen, el 13 malo, el primer semestre malo, el segundo semestre del 13 empezaremos a ver la luz y luego el 14 mejorará un poco. Yo, la fórmula, desde el desconocimiento absoluto, que se libere crédito para que los emprendedores, los autónomos, gente que tiene ganas, oye, o que se ha quedado en paro y quiere montar su empresa, oye, pueda empezar, porque además que te echan y estás en paro, no puedes montar nada porque los bancos a los que hemos ayudado con nuestro esfuerzo y nuestro dinero no liberan dinero. Entonces, yo creo que esa es una fórmula interesante. Yo no veo tan mala la reforma laboral. Juliana.
la cifra no llega a los 6 millones. Yo creo que ahí ha habido un cierto esfuerzo estadístico. Pero sí, pero esto es un esfuerzo estadístico para que no... Y no llega también por otro motivo, porque hoy precisamente el presidente está en Perú, porque los emigrantes están retornando con mayor intensidad a sus países de origen. Este es un dato que... No solo los inmigrantes que vuelven a sus países, sino los nacionales que además... Personas españoles que se marchan, sobre todo jóvenes que marchan a trabajar al extranjero, pero a su vez emigrantes que cuando empezó la crisis decidieron quedarse en el país creyendo que, en fin, podían resistir la situación y que posiblemente en estos momentos el balance entre que los quedarse y regresar a su país se está inclinando ya más a favor del regreso a su país. La situación, no hace falta buscar adjetivos demasiado terroríficos, es estructuralmente muy mala porque la economía española ha recibido un castañazo como no lo había recibido jamás en su historia, un castañazo estructural tremendo, ¿no? Ahora bien, las perspectivas, yo creo que tampoco hay que pintarlas tan al carbón, porque algunos elementos de perspectiva no son tan negativos en estos momentos, y eso también hay que decirlo. Y hay que decirlo. Pues la inversión exterior se está recuperando, la inversión exterior en España, las perspectivas de crecimiento de la economía internacional y concretamente la economía europea para el próximo año pues están yendo un poco para arriba. Políticamente Europa se está estabilizando. Hoy ha empezado el foro de Davos, ¿no? O ayer empezó, leía una crónica hoy en La Vanguardia. Claro, algunos de los asistentes a Davos este año recuerdan que el año pasado en Davos se estaba discutiendo si el euro iba a sobrevivir al cabo de 3 meses. Y entonces esta gente dice, no sabemos todavía si estamos en la salida de la crisis, pero lo que sabemos es que este año no vamos a discutir sobre si el euro está a punto de irse a pique. Bueno, algo ha mejorado. El problema para España, a mi modo de ver, es el siguiente, que es posible que la economía vaya mejorando paulatinamente, pero a su vez también es posible que los efectos sociales de esta mejora tarden mucho tiempo en comprobarse. Es decir, que estadísticamente los datos empiecen a dar señales positivas, pero que eso no tenga una traducción social positiva, es decir, que la gente empiece a encontrar mucho trabajo hasta que haya pasado bastante tiempo, y eso va a tener repercusiones políticas. Maruenda. A la hora de analizar la situación, yo quiero recordar, ¿no?, que nos pasamos un año donde se decía que nos iban a rescatar, ¿no? O la memoria es tan frágil. Nos hemos pasado un año donde se decía, incluso alguna agencia como Reuters, de una forma frívola, decía, el fin de semana nos rescatan, ¿no? Diciendo que las políticas de Rajoy eran equivocadas, que seguro que aquí nadie es un genio, ¿no? Y claro, las perspectivas son perspectivas. Es decir, olvidamos que lo que hace el Fondo Monetario Internacional es análisis económico, como se hace en los departamentos de economía de entidades bancarias, como se hace en los departamentos de economía de universidades, ¿no? Y a partir de ahí hay datos objetivos y subjetivos. Datos objetivos, como muy bien decía Enrique Julián. Bueno, se ha recuperado algo muy importante, ¿no?, que está llegando la inversión exterior, está llegando. Luego la cifra del paro, que la gente lo sepa, ya sé que esto es impopular lo que diré, es falsa. Es decir, España no tiene 6 millones de parados. Sería una guerra civil si tuviéramos 6 millones de parados, porque tenemos una economía sumergida, desafortunadamente, del más del 20%, que hace que el dato esté distorsionado, lo cual no quita gravedad a lo que es muy grave, cuidado, pero hay una enorme economía sumergida con prácticas absolutamente ilícitas, ¿no? Y luego hay una cosa muy importante, que es lo que todos los analistas y empresarios te dicen, hemos recuperado la credibilidad de la economía española. Hasta ahora, durante un año, la economía española ha sido el patito feo de la economía europea. Y ahora, no es que a mí me alegre, ahora miran hacia Francia, miran hacia Italia, y es un escenario que puede ir mal. Yo no lo sé, no soy economista, la perspectiva no es una ciencia que a mí me entusiasme, porque no es ciencia, ¿no? Pero la realidad es de que el escenario es algo mejor. Veremos qué ocurre. Todos los organismos internacionales, todos los analistas de todo tipo, hasta la COE, dicen que el año 2013 en términos de PIB va a ser peor en España. Sí, pero también te dicen el conjunto de los 12 meses. También te dicen. Tenemos que acabar ya, señores. El verano cambia. Y los datos contrastados del Banco de España del último trimestre del año pasado ya han dicho que en el último trimestre del año pasado se nos empeoró todavía un poco más la economía. Pero estamos colocando o no deuda. Bueno, estamos colocando deuda, pero eso no va a tener ningún efecto. Eso va a tener, que sí, hombre. Paco, va a tener un efecto en la economía financiera, en la economía real, de los ocupados y los parados, del consumo. Por desgracia,
ojalá me equivoque, no la va a tener. Es que lo otro es el desastre. Desde luego no la va a tener lo otro en el corto es plazo, la debacle. que en términos económicos es un año. Arsenio y Paco, mira, hacemos una cosa, despedimos el programa y os quedáis vosotros debatiendo, Sí. ¿vale? Porque es que nos tenemos que ir ya a dormir, tenemos que acabar el programa de hoy. Menos mal que Expósito me apoya. Gracias a los 6. Gracias, Esther, también por tu apoyo. Gracias a Ángel, a Arsenio, a Natibel, a Esther, a Francisco Marguenda y a Enric Juliana. Y a ustedes también por estar una noche más ahí. Hasta aquí el programa de hoy. Volvemos al jueves que viene con más debate en la 1 de Televisión Española. Les dejamos ahora con algunas de las mejores imágenes de esta semana. Adiós. Como las grandes fiestas, el día empezó muy pronto y terminó muy tarde aquí en Washington con los 2 bailes oficiales de los que salieron también algunas de las imágenes más destacadas de esta segunda y última toma de posesión del presidente Obama. El ejército de Mali, apoyado por las tropas francesas, avanza en el norte del país. Portavoces franceses y malienses reconocen que ahora su objetivo es reconquistar totalmente esa zona y expulsar a los rebeldes yihadistas. El mal tiempo también ha provocado numerosos problemas en el tráfico aéreo. Hoy se han cancelado 45 conexiones entre los aeropuertos españoles y los de Londres y París. El Ebro a su paso por Zaragoza alcanza ya su caudal máximo, 1.900 metros cúbicos por segundo, con una altura cercana a los 5 metros. En la costa, olas de entre 6 y 9 metros en Galicia y el Cantábrico. En Ribeira, na Coruña, la mala mar complica las tareas de búsqueda del tripulante del barco que volcó ayer. En Granada, los trabajadores del servicio de basuras han recogido ya el 25% de las 2.500 toneladas de residuos que se han acumulado en la calle después de 13 días de huelga. La mujer se desmaya en el andén y cae a las vías del metro cuando el convoy está entrando en la estación de Marqués de Vadillo. Mientras algunos testigos intentan avisar al conductor, Rubén, que está en el otro extremo de la estación, se lanza a la zona de raíles y se dirige corriendo hacia la mujer. Gran entrega de los de Valero Rivera en la segunda parte, que han roto el encuentro en los últimos 7 minutos. España se medirá a